La red a través de la radio de Uno, el portal de Diario Uno, y aquí desde Santa Fe nos vamos a cruzar la frontera y vamos a Brasil. Generalmente cuando estamos metidos en Brasil disfrutamos, ¿no?, del carnaval, de tanto turismo argentino que hay allí, del fútbol. Sin embargo, esta vez la cuestión es distinta y nos entristece y mucho. Es lo que está ocurriendo en este momento y lo que ha ocurrido en estos días en Río de Janeiro, ¿vale? ¿No? Claro, Adrián, porque hay una masacre en las favelas. En Río de Janeiro ya son más de 130 los muertos confirmados, tras sangrientos operativos que se vienen realizando. La violencia policial, bueno, se encuentra y opaca a Río de Janeiro, la más letal de la historia, se dice, ¿no?, en la ciudad brasileña. Dejó al menos 132 muertos, no sé cuánto es a la actualidad. Entre ellos, bueno, hay agentes, también oficiales. Sí, porque no está claro además el número, ¿no? Hay versiones, hay cuestiones oficiales, hay que atender, ¿no? Los vecinos siguen recuperando, ¿sí?, cuál es la situación, la calma tensa de momentos, vuelve, va. Entonces, bueno, hay bastantes fallecidos para poder tener un poco más de información. Vamos a recurrir a una voz muy autorizada, vamos a dialogar con el director de análisis político en Prospectiva, que es una consultora de asuntos públicos latinoamericano que está obviamente en Brasil, allí en Brasilia, que nos va a describir esta situación desde su investigación y desde lo que nos pueda narrar. Tiago Vidal, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Adrián Broski, Alejandra Escala, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, Tiago, es una situación realmente trágica la que se está viviendo en Río de Janeiro, ¿no? Sí, seguramente trágica, naturalmente la más grave que hemos tenido en los últimos años, no solo para patrones de Río, sino para todo el país. Lo que me molesta un poco personalmente es que, más allá de los números, que naturalmente son los más graves, este tipo de episodios suele ser común, ¿no? O sea, hay muchos datos de universidades académicas que, por ejemplo, dicen que a lo largo de los últimos 20 años han habido más o menos 16.000 operaciones de este tipo. Entonces, no es poco, ¿no?, para una ciudad que es una ciudad mundial, global, que suele ser muy turística, pero que está acostumbrada y se ha vuelto acostumbrada a ese tipo de episodios. Sin dudas. ¿Y cómo se da este episodio? ¿En el marco de qué circunstancia, Tiago? Bueno, básicamente, en resumen, fue resultado de una investigación que hizo el gobierno local, el gobierno del estado de Río, durante los últimos 2, 3 meses, y en contra específicamente del Comando Vermelho, que es un grupo de carteles, ¿no? Uno de los más grandes de Brasil, uno de los más grandes de Latinoamérica. El Comando Vermelho comanda literalmente una cantidad significativa de territorios en Río. Más allá de Río también está presente y comanda espacios en otros estados, básicamente en la mayoría de los estados brasileños, y tiene seguramente una relación, coordinación con otros cárteles de Brasil y de Latinoamérica. Entonces, básicamente fue una operación en contra de este grupo y que dejó muy evidente no solamente las fragilidades de la propia policía local, sino la falta de coordinación y de inteligencia entre la policía local y la Policía Federal, la Inteligencia Policial Federal. Claro, Esto es el otro tema que me llama particularmente la atención. Claro, porque fue un operativo que uno supone habrá tenido su inteligencia previa y demás. Sin embargo, como bien decía usted, hubo algo así como 2.500 efectivos, ¿no? Policía estadual, Policía Federal, y sin embargo se dio esta masacre de enfrentamientos a mansalva. Sí, seguramente. O sea, ahora están empezando a conocer los detalles tanto de la investigación como de la operación en sí, ¿no? Y para como calcular si al final el resultado de hecho ha sido positivo o negativo. Sin embargo, si le quitáramos el nombre Río, si le quitáramos el nombre Brasil y nos contaran que un operativo policial resultó en más de 100 muertos, entre los cuales 4 policías en algún lugar del mundo, nosotros seguramente diríamos, bueno, esto es un desastre.
y el hecho de que haya ocurrido en una ciudad que se ha vuelto acostumbrada a la violencia no lo hace menos problemático. Entonces, sí, o sea, este es el resultado de las cosas. Estamos ahora intentando entender qué está pasando y cuáles fueron los detalles. El gobierno local está tratando la cosa de una manera como si fuera un éxito, mientras que el gobierno federal está en el sentido contrario. O sea, mira, finalizó el nuevamente, mega operativo un realizado operativo por la policial que deja policía más de 100 Brasil. muertos seguramente no es un éxito según ningún patrón de inteligencia policial investigativo. Entonces, estamos en ese momento. Y de la manera que se dio, ¿no? Uno ve cómo hay un cementerio a cielo abierto prácticamente en las calles ahí desde el sector donde se produjo este operativo y ve la manera en que se dio, que realmente excede todo límite, ¿no? Sí, lo que pasó es que, bueno, la policía, estos 2.500 policías que mencionaste, subieron a las favelas, no fue solamente una favela, fue un complejo de favelas en Río, básicamente para intentar disminuir la cantidad de víctimas, hizo con que los traficantes buscaran los bosques. Alrededor de las favelas en Río hay muchos bosques, ¿no? Y lo que pasó es que muchos de esos muertos se quedaron en los bosques y sus familias, sus parientes, hermanos, en vez de dejarlos ahí para que las organizaciones de seguridad, de salud los recogieran después, empezaron a llevárselos a los hospitales. Entonces, no se sabe exactamente y creo que no se podrá saber porque básicamente a una vez que las familias modificaron el escenario del crimen, no se sabe si hubo una ejecución o si fue solamente un resultado de un intercambio de disparos. No se sabe si esos 120 picos muertos fueron asesinados o si fueron, es decir, si fueron ejecutados o si fueron víctimas de un intercambio de disparos. Así que muchas de esas personas que aparecen en estas fotos que ustedes vieron en Río no murieron ahí necesariamente, murieron en los bosques y las familias los llevaron hacia los hospitales y como los hospitales estaban muy llenos, entonces los dejaron en las calles para que cuando hubiera espacio, entonces los llevaran adentro de los hospitales. Sí, las imágenes son terribles, Thiago, y uno supo, a ver, en cualquier lugar del mundo la lucha contra el narcotráfico es necesaria, es indispensable por parte del Estado y la seguridad, ¿no? Ahora, uno también pide profesionalismo, una manera de actuar que no provoque esto, porque también se veía, por ejemplo, y de acuerdo al informe oficial, gente ejecutada con algún balazo a quemarropa en la cabeza o baleados en la espalda, algunos que no tenían nada que ver con la situación que también habían sido víctimas de esto. Entonces digo, requiere profesionalismo y un actuar coherente con la lucha que se debe entablar contra el narcotráfico, ¿no? Seguramente. El tema en Brasil es que la seguridad nacional es siempre una zona muy gris y les explico por qué. Porque, por ejemplo, el sistema de salud, aunque seamos una federación, el sistema de salud es un sistema único. Entonces, está muy bien organizado. Todos los estados, los municipios, el gobierno federal saben muy bien cuáles son sus obligaciones en términos de operación, en términos de financieros, pero eso no pasa con la seguridad. Entonces, siempre hay una zona muy gris entre lo que el gobierno federal piensa y dice que es su competencia y lo que dicen los gobiernos locales y estatales. Así que cuando ocurren estos episodios, por un tema de emergencia, los gobiernos se ponen a negociar y a crear, por ejemplo, lo que fue ayer, oficinas emergenciales para lidiar con el tráfico y con el crimen organizado. Pero eso es muy coyuntural y eso no se queda en el largo plazo. Lo que debería existir, y fue lo que trató de hacer, de proponer el gobierno federal hace un par de meses, fue un cambio constitucional para que la seguridad pública, de hecho, se vuelva un tema federativo en sí, es decir, un tema en que las competencias, las acciones, las inteligencias sean organizadas y compartidas entre los miembros de la federación. Y esto es un tema muy político, muy electoral, porque naturalmente estamos hablando de algo que va a exigir mucho tiempo, ¿no? O sea, para que esto
produzca resultados en el país en términos efectivos de seguridad, esto va a exigir años, quizás meses, meses, quizás años. Claro. Y esto naturalmente no va de la mano con la impaciencia de los brasileños. Fíjense que el 25% de los brasileños piensan que la seguridad pública es hoy el principal tema, la principal preocupación del país. Así que la derecha, que hoy es mayoría en el Congreso, no quiere fijarse en un tema que es de largo plazo, quiere fijarse en lo que nosotros en Latinoamérica en general ya estamos acostumbrados, que es con este estilo mano dura, ¿no? O sea, de proponer resultados a la seguridad pública que no es necesariamente de inteligencia, sino de operativos como los que vimos en Río hace 2 días. Y por eso este tema ya se ha vuelto un tema político y sobre todo un tema electoral. Estamos a menos de un año de las elecciones generales de Brasil, y la oposición de derecha, que durante los últimos meses se ha debilitado por distintas razones, ahora ha encontrado finalmente un tema según el cual podría volver a fortalecerse frente al gobierno nacional, que de hecho es muy mal evaluado por la ciudadanía en términos de seguridad. Ahora voy a volver a ese tema, me interesa mucho este análisis que tiene que ver con política latinoamericana, pero para cerrar este tema, porque hay muchos santafesinos y argentinos que van a Río de Janeiro, o por cuestiones turísticas o por un partido de fútbol, para ubicarlo geográficamente, no es en la zona de Copacabana, Leblon o Ipanema, sino al norte, ¿no? Es decir, cuando uno sale del aeropuerto internacional, pasa muy cerca del lugar donde sucedieron todos estos hechos, ahí a mano derecha. Sí, está muy pegado, el aeropuerto internacional de Galeão está muy pegado justamente a las favelas donde ocurrieron estos operativos. Ese es uno de los principales problemas también de este tema, ¿no? Porque, o sea, para pasar, para llegar al aeropuerto o para salir del aeropuerto, necesariamente se pasa por ahí. Claro. Entonces, y no hay cómo llegar al centro o a la zona más rica de Río, que es la zona sur, sin que se pase por esa región. Entonces, también por eso el operativo está siendo muy, muy criticado, porque no es un tema solo de favelas, es un tema de toda la ciudad que se ha paralizado, se ha puesto con mucho miedo, porque no se sabe incluso si por ejemplo, los grupos que se están intentando combatir van ahora a bajar a las demás zonas de la ciudad y empezar a hacer, por ejemplo, disparos en contra de las fuerzas gubernamentales, como una forma de retaliación por el evento que pasó hace 2 días. Estamos hablando con Tiago Vidal, que es director de análisis político en Prospectiva, que es una consultora de asuntos públicos latinoamericano. Y usted mencionaba recién, bueno, el tema de las cuestiones políticas y la oposición y la derecha en Brasil. La relación Argentina-Brasil está dada, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Por el turismo, por el fútbol, pero también relaciones políticas, relaciones comerciales, con 2 gobiernos absolutamente distintos, el de Lula da Silva de un lado, el de Milei del otro. ¿Cómo se tomó en Brasil, en distintos ámbitos, el triunfo electoral en las elecciones legislativas de La Libertad Avanza de Milei aquí en la Argentina? Fue una sorpresa, ¿no? O sea, una sorpresa seguramente para ustedes argentinos y una sorpresa para los brasileños que creían que, bueno, pensaban que Milei podría haber tenido una victoria, pero no una victoria tan amplia como la que fue. Y en Brasil, los que están más con la derecha o con la derecha bolsonarista, ven mucho a Milei como una inspiración, como un modelo que se debe seguir. Entonces, el hecho de que Milei se fortaleció en Argentina también le ayuda a la derecha brasileña justo en ese momento en que la derecha está un poco debilitada, un poco débil por distintos eventos que han pasado en los últimos meses. Pero claro, o sea, tampoco, o sea, no es decir que los eventos domésticos en Argentina influyen mucho de manera significativa en Brasil, no ese es el caso, pero naturalmente cuando liderazgos políticos de derecha o de izquierda se fortalecen, naturalmente esto ayuda a fortalecer, aunque poco, los grupos en otros países y en Brasil en ese caso. Le agradecemos mucho el contacto, obviamente nos ponemos a disposición aquí desde Santa Fe y desde la Argentina para a la recíproca, cuando ustedes necesiten información, poder brindárselas,
porque bueno, consideramos realmente que es muy importante este intercambio y ojalá para los hermanos allí cariocas, que esta situación pase pronto y obviamente que los responsables asuman esa responsabilidad y que se vaya solucionando toda esta problemática que es muy triste, muy cruel. Así que le agradecemos mucho, Tiago. Mil gracias por la invitación, es un gusto, estoy pendiente para lo que necesiten. Lo mismo, muy amable. Tiago Vidal es el director de análisis político de la consultora de asuntos latinoamericanos Prospectiva y nos brindó un panorama realmente muy interesante, ¿no? Desde un conocimiento de causa, desde el análisis político, desde lo que es, yo creo que se puede observar la situación desde distintos puntos de vista, ¿no? Primero, la lucha contra el narcotráfico a nivel latinoamericano, a nivel internacional, necesaria, imprescindible. Ahora, también la metodología a utilizar, ¿no? Porque esto requiere justamente de una profesionalización. Cuando por ahí, y esto lo asumo yo siempre como una cuestión de de peligro, de mala interpretación. Cuando a un delincuente, si querés, estamentos de seguridad lo ejecutan por la espalda, yo estoy totalmente en contra. Sí. Yo no adhiero a eso de, bueno, es uno menos, está bien, hay que... No, viejo, para eso está el Estado de Derecho, para eso están las leyes, no se cumplen. Bueno, exijamos que se cumplan y que la justicia actúe. Cuando la policía se descontrola y empieza a tirar a mansalva, yo estoy en contra, por más que enfrente haya delincuentes. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué requerimos? Profesionalismo. Requerimos coherencia y conocimiento de causa en la manera de actuar. ¿Qué querés que hagamos, Broski? Si hay yo no les puedo dar ni consejo ni sugerencia porque soy un neófito en la materia, pero confío en ustedes que saben. Entonces digo, cuando uno alienta la lucha contra el narcotráfico, en la Argentina, en Brasil y donde sea, la alienta con un punto de vista en el cual cree que el profesionalismo, la capacitación de las fuerzas de seguridad se dan de tal manera que van a saber sobrellevar una situación determinada. Entrar a una favela en donde sabés que hay una organización criminal que hay que combatir, pero sin una estrategia previa, sin una inteligencia previa, sino con 2.500 efectivos tirando a mansalva y ejecutando a los que se pongan adelante, no me parece que sea una solución. Me parece que es más problemas al problema que existe, porque acá después va a haber revanchas, venganzas, un montón de cosas que ponen en riesgo a la población que está ajena a esta situación, ¿no? Entonces, ahí está la sutil línea que divide eso. ¿Vos qué estás a favor de los delincuentes? No, uno está a favor del Estado de Derecho, uno está a favor de que se actúe con la conciencia y profesionalización que amerita cada caso, ¿no? Comparto. Hay un dato también, Adrián, que nos nombraba recién el entrevistado, que tiene que ver con un contexto que se da faltando un año para las próximas elecciones. Elecciones generales en Brasil que van a ser en el 2026, obviamente, se van a llevar a cabo en octubre para elegir presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores, asambleas legislativas en todas las unidades federativas y en los consejos de los distritos de todo Brasil. Así que bueno, también eso hay que estar atentos. Hay que estar atentos, me parece, ¿no? El dato que decía, falta un año para las elecciones. Y en este contexto sociopolítico, económico, es para prestar atención.